¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Azul y Blanco Podcast. Diego, hoy tenemos invitados, colegas. Qué lujo. Sí, qué lujo para seguir hablando de nuestro fútbol. Sí, tenemos que hablar de nuestro soccer. Bienvenido a toda la banda Azul y Blanco. Me alegro un montón porque vamos a platicar con gente que uno veía en televisión, que uno leía, que uno escuchaba en radio. Así que la buena bienvenida a Cristian Villalta, a Carlos Aranzamendi. Qué pedrada les tiró Diego ahorita. ¿Cuántos años? No esperaba menos. Gracias. De algunas se está vengando Diego. No, de ninguna manera. Sí, suavecito. Carlos, bienvenido. ¿Cuántos años ya en el medio, Carlos? Yo hasta perdí la cuenta. No puede ser. Sí, porque comencé a finales de 1987. Wow. Y cuando comenzás a contar los años, te das cuenta que ha transcurrido tanto tiempo que uno ya ni se percata, ni lo Yo nací en el cuenta. 87, imagínate. Imagínate, ese año comencé, todavía estudiaba cuando comencé a trabajar también. Wow. Cristian Villalta, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarles, compañeros. Un gusto compartir aquí con Carlos. Gracias, y pues Cristian. saludando a toda su audiencia. ¿Cuántos años, Cristian, en el medio? Como desde el 96 más o menos, por ahí 95. Yo te escuchaba por el 94 ahí en la UCA. Bueno, es que yo esos años no los cuento porque era demasiado irresponsable de todas las barbaridades que decía Carlos. Pero bueno, la verdad que todos estamos en medio, seguimos vigentes y también cada uno desde su lugar. Bueno, ustedes en la KL, en el gráfico, que ahí comparten con Diego. De hecho, quiero decir todo bien porque ayer vi un episodio ahí que... Sí, tuve un ataque de eugenitis. Pero ya estamos mejor. Sí, porque toda la gente le preguntaba a Diego, ¿qué onda? Todo Ahí, bien, Diego, todo bien. ¿todo bien? Yo creo que el debate siempre es importante. Claro, El debate claro. siempre, cuando se debaten ideas y no solamente. Sí, Así es. y no solo el grito, al final vos estás defendiendo tu punto de Claro, vista, ¿no? claro. Lo que sí. pasa es que Cristian le adiciona una dosis de expresión, ¿verdad? Entonces te das cuenta cuando Cristian, aparte de que no comparte, que no está de acuerdo, increpa también al interlocutor. Pero nada, estuvo divertido. Siempre se pone buena la conversación. Mira, solo para el tema, la verdad que quiero tocar junto con Diego y que hablemos así abiertamente es lo que se viene, ¿no? Porque no hay comité actualmente. Se está por decidir, probablemente cuando salga este podcast, no sé si habrán nombrado a la gente porque todavía está No, van a ese nombrar vacío, una una comisión pero no, transitoria. Cuando me refiero a esta gente es la comisión transitoria y después veremos qué va sucediendo. Pero rapidito, ¿cómo vieron a la selecta ayer? ¿Qué les pareció el partido 4-1 ante Montserrat? Cumplió y con esas facetas que ya le conocemos a la selección, altos y bajos, pero con una idea recurrente de parte del técnico que me parece respetable, pero que debería tropicalizarlo un poquito más con relación al relleno humano. Está bien que juegues con línea de 3, pero busca aquellos jugadores que te permitan facilitar precisamente esta transición de defensa-ataque y alimentar al único hombre que siempre vas a poner en punta. Pero te das cuenta que lo de Jairo Enríquez, de repente, cuando entra para la parte de complemento, no es en la posición que uno está acostumbrado a ver a Jairo. Y que no es la primera vez donde lo utilizas. Al final creo que es importante ver algunas figuras, como por ejemplo el caso de Emerson Mauricio, que está ratificando su buen momento. Primero porque gana una pelota, anticipa y marca el gol, provoca un penalti. Creo que eso es rescatable cuando todo el mundo a lo mejor esperaba que fuera Brian Hill, que no viene jugando con el Tolima, que Nelson Bonilla, que ha contado de la confianza de Donny Gallara, ya tiene un nuevo equipo, pero no ha debutado todavía también. Entonces uno pensaba que iba a recurrir a quien es su capitán ante la falta de tamacas, y también Brian Hill, porque independientemente que tenga pocos minutos, entrena a otro nivel, está en otra liga superior a El Salvador, pero al final cumplieron ganando, que era lo más importante. Ya no tenés que esperar 23 partidos o ya contabilizaste victorias, que también te genera confianza de cara al futuro en un torneo cuyo nivel es muy bajo y que debemos en todo caso imponernos. Sí. Tenemos que imponernos y terminar primerísimos del grupo también. Primerísimo. Que no hay margen de perder puntos ahí. No, la verdad no, El Salvador tiene que ganar. El punto es que si va a poder el equipo mejorar de cara al tan exigente 2025 que aproxima. Esa es un poco la duda que a mí me queda. Y la otra impresión que también tengo es que el técnico es demasiado rígido en su enfoque y creo que debería ser un poquito más flexible. Pero bueno, al menos ganamos, ¿verdad? Ganamos y el marcador, si solo ves el marcador,
pues hasta te llevas una mejor impresión. Ve, ya seguiste el partido, tenés un montón Sí. de apuntes, man. Ya, Cristian, bueno, tanto rato en el medio, siempre me he hecho una pregunta. En tu opinión, ¿en qué momento caímos tanto como fútbol salvadoreño? ¿En qué momento fue que dijimos, bueno, porque ahora estamos mal, estamos muy mal? Pero imagino que ustedes gozaron de algunas mieles de este fútbol, que nunca fuimos potencia, nunca fuimos Argentina, Uruguay, Brasil. Pero ¿en qué momento decís, bueno, aquí comenzó a podrirse todo? ¿Tenés algún punto de partida? Híjole. Es que yo creo que la crisis del fútbol de El Salvador tiene varios niveles, ¿verdad? En lo deportivo, creo que el principal problema viene luego de la salida de aquella generación de jugadores, porque se rompió la lógica del fútbol y desde entonces ha ido todo un poco a tropezones, ¿verdad? Eso es fácil ubicarlo. Pero en lo administrativo, a mí me parece que los problemas del fútbol comienzan cuando el dinero comienza a irse. Vea. Y tiene que ver más con la dolarización probablemente. Fíjate, yo no te podría decir que fue responsabilidad de fulano o mengano, de tal o cual dirigente, pero de repente pasamos de tener un fútbol rico, con plata. ¿Tuvimos fútbol rico alguna vez? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, al menos yo lo que vi como periodista, la época de los Torres Sí. y de Mati Gil. Vea. Carlos probablemente haya visto incluso otra más prosperidad o prosperidad igual antes de la llegada de la familia Torres, pero luego cuando llega Humberto Torres y que coincide con la dolarización de la economía, ahí empezamos a ver cómo el dinero comenzó a salir del fútbol. Las grandes empresas dejaron de participar como lo hacían tradicionalmente, casi que quitaron su bandera del fútbol y comenzamos a ver otro tipo de empresas y de tal vez ya no la gran empresa, negocios de otra índole, de otro calibre menor. Y para mí ahí comienzan los problemas del fútbol, con que empieza a tener menos dinero. Decirte otra cosa sería ser muy ingrato de repente con los dirigentes, fíjate. No se trata de eso. Y claro, con menos dinero necesitas más creatividad y no hemos tenido gente muy creativa tampoco. Bueno, al menos yo así lo veo, Carlos. Carlos. Sí, lo que pasa es que a lo mejor aquellos dirigentes no eran mejores ni peores que los actuales. Pero aparte de colocar de su propio pecunio, también tenían una imagen de líderes en la sede de los equipos, donde existía también un sentido de pertenencia, de identificación. Tiene que ver con la parte económica que menciona Cristian, tiene que ver también esos cambios que sufre nuestro fútbol, que no tenía la parte legal definida. Hay una ley del fútbol que obliga a los equipos a tener dueños, y de repente aparecieron dueños que no tuvieron ni siquiera que ver con la fundación, ni mucho menos sus familias tuvieron que ver con la fundación de aquel equipo. Pero sí hay una incidencia total, y es cómo nos cambió a todos la dolarización, la economía en el país. La inseguridad también tiene mucho que ver. La poca inversión en la infraestructura deportiva también en el país. Entonces fue un tema más social. Sí, pero también tenés la otra parte, que no sé si está ligada directamente, y es el tema de los amaños. El tema de los amaños te hizo perder 2 generaciones que eran muy competitivas. Y tal es el caso que perdían cuando querían, ganaban cuando querían y empataban cuando querían. No pudiste ni siquiera medir hasta dónde pudo haber llegado esa generación de futbolistas, que si uno recuerda partidos en específico, como los de México, como el 2-0 que tenías a favor en el Estadio Cujatlán con el doblete de Cristian Castillo, y luego te lo empatan, o cuando estás comenzando a ganar en Salt Lake City y después también perdés, o te vas a la Copa Oro en el Dallas Cowboy Stadium, un perfecto 0-0 en el primer tiempo, sí. Y luego se te repiten algunas imágenes, el penalti de Marvin. El penalti, por ejemplo, de Miguel Montes, el autogol de Marvin González. Esa película la vimos muchísimas veces. Entonces, hay una sumatoria de tantas cosas, pero sí creo que tiene que ver mucho la parte económica, y aparte de ese aspecto fundamental actualmente en el fútbol es la falta de capacidad. Podrán haber muchos dirigentes exitosos en sus empresas, pero ¿por qué no se replica esto en el fútbol? Entonces te das cuenta que no necesariamente tiene que ser la gente de la gran empresa la que tiene que llegar, pero sí hemos perdido tantos valores que sumados dan como resultado lo que tenemos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que es que al fútbol le han pasado un montón de cosas. Claro. Ha sido un barco de papel, ve ahí, movido por olas bien poderosas de la economía, de la realidad social del país, etcétera.
Pero el problema es que el fútbol no ha tenido un plan. Entonces, cuando no tenés un plan, estás literalmente improvisando y a merced de la marea. Y eso es un poco también lo que ha pasado. Ahora, cuando analizamos todo lo que pasó en esos años antes y cómo estamos ahora, ¿cómo podrían definir? Yo sé que tal vez es muy complicado como una palabra el momento actual de nuestro fútbol, porque yo vengo escuchando y venimos viendo que estamos en cuidados intensivos, pero nunca se ve un signo diferente a que, bueno, no, ya nos pasaron, ya no estamos en la UCI. Parece ser que de la UCI nos tienen vegetales. Lo que pasa es que es un carrusel. Por ejemplo, vos te trasladás meses atrás al papel de los equipos nuestros en la Liga Centroamericana de Clubes y luego maquillás, disimulás y encendés una luz o abrís una ventana, te entra un rayo de sol y decís, bueno, pero Águila ha cumplido. Yo soy ese. Entonces, claro. Águila tuvo primero la capacidad de empatar contra Antigua, que yo creo que ese partido lo pudo haber ganado. Yo también. Arriesgando un poco más. Pero tiene el mérito de eliminar al león del fútbol hondureño, a uno de los más grandes, de los colosales del fútbol centroamericano, por inversión, por director técnico, por recurso humano. Bueno, no le falta nada a ese equipo del Olimpia. Entonces dice uno, bueno, pues Águila lo logró. ¿Cómo lo logró? Entonces fue capaz de cambiar en tan poco tiempo el discurso de Mesina, cómo es que recala, cómo que ves algunos jugadores que incluso estaban ahí un poco olvidados. Lo de Santos Ortiz es impresionante. Ronald Rodríguez. Justamente la vuelta de Benji, la recuperación de forma de Ronald Rodríguez, la forma de Darwin Cerezo, que no es ningún cipote, pero que entonces, ¿cómo se maquilla? ¿Por qué se maquilla? Por eso mismo. Entonces vos decís, y entonces, lo de Águila, ¿a dónde lo ponemos? ¿Es una excepción, una casualidad? ¿Qué es? ¿Por qué sí lo pudo hacer? Porque lo de Águila tiene méritos. Claro. Goleó a los que tenía que golear y sacó resultados positivos con lo que tenías que pelear directamente en la clasificación. Terminar siendo primero y vas a cerrar de local, sumar dinero, que es muy importante, que es lo que hay que apostarle, que es lo que nos pasa con nuestros equipos, que nada más piensan en el partido del domingo o ganar el título. ¿Cuánto se metió a la bolsa Liga Deportiva Alajuelense? ¿Cuánto se metió Herediano por haber sumado mayor cantidad de jugadores a la selección de Costa Rica en el último mundial o de las ventas que hacen? Esa industria no ha llegado todavía a nuestro fútbol, ese convencimiento que tienes que trabajar, preparar y vender. Ese es el éxito en el fútbol moderno. Yo por la palabra que nos pregunta Kevin, para mí nuestro fútbol está huérfano, esa es como la palabra que lo resume, porque lo ha abandonado, el Estado lo ha abandonado en la medida que ya las alcaldías no pueden, por todo un diseño político que es superior al fútbol, ya no pueden apoyar al fútbol ni financiarlo como lo hacían antes, por un lado. La empresa privada lo ha abandonado porque ya no cree en él, le parece que es una plataforma poderosa, pero no se fía de sus malos hábitos. ¿De quiénes están también? Vea, el público lo ha abandonado mayoritariamente. Vemos partidos de la Alianza en los que aquello está vacío. Sí. Alianza estamos hablando, ni te digo los demás. Entonces, todo el mundo ha abandonado al fútbol. Ahora, tampoco es que el fútbol sea la víctima. Ha hecho mucho el fútbol para que lo abandonen, pero está huérfano. Y pareciera que la única que no lo quiere abandonar es la FIFA, lo cual tampoco es una gran noticia. pero entonces el tema se resuelve con plata. Se resuelve que vengan 7 chinos y digan, bueno, aquí no, lo que se necesita es un liderazgo positivo para que el fútbol primero pueda reconciliarse. ¿Vea? Eso es lo primero. ¿Vea? Y número 2, elaborar un plan, mejorar sus métodos. Y ahí el fútbol no estaría solo. El problema es que no ha habido, primero, cabeza para... Ahí no ha habido alguien que concilie. Todo el mundo está peleado con todo el mundo. Muchos de los que quieren llegar al fútbol quieren ir a darle matacán a los que están. O sea, es más pleito sobre pleito. No, necesitamos que llegue alguien, que sea alguien o un grupo, lo que sea. Al final, los nombres son lo de menos. ¿Qué necesitamos? Cambiar el método, cambiar la visión. Si no cambias el método y la visión, por más plata que tengas... ahí va, aquello va a seguir siendo un desperdicio. En tantos años que tienen en el medio, ¿creen que hay ahora mismo, en este momento que nos encontramos, Carlos, hay gente capacitada en nuestro país para dirigir el fútbol? Yo no lo dudo. Incluso creo que hasta era innecesaria la contratación de Diogo Gama, por ejemplo, como director deportivo de la Federación de Fútbol. Ha traído más cosas negativas que positivas. Lo que pasa es que siempre han existido. Lo que no existe en este momento es la confianza de querer involucrarte directamente en la industria del fútbol. Primero porque si tú estás bien,
por ejemplo, si eres un profesional, si tienes una empresa o si desarrollas cargos también de importancia, no vas a ir a soportar primero a la comunidad fútbol, donde encontrar de todo. Sí. Y que Además, te van a putear. No, y además, sacan todo. y además también que te maltraten, que te ofendan. Pero ¿por qué somos así? ¿Será algo social? Porque yo veo México, por ejemplo, los grandes empresarios son los que están en el fútbol. Sí, pero en Guatemala, los grandes sí, empresarios están en ellos el no fútbol. ellos no tendrán los problemas que tenemos nosotros de solvencia, pero sí de modelo deportivo lo están teniendo. Y a Sí, pesar porque de si no, que ahí plata sobra. Por sí, ejemplo. claro, y a pesar de que son los dueños de los clubes los que toman las grandes decisiones en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga MX también. Aquí el problema es ese, que la gente no encuentra un ambiente de confianza y el método ha sido replicado muchas veces en la que tú no votas, no eliges por un proyecto, eliges porque vas a seguir a aquella persona. Por O sea, compadrazgo. son tan conformistas que te limitas a recibir un par de pelotas, un par de uniformes, de repente una cena, un viaje, etcétera, etcétera. Así fue. Yo recuerdo, y tengo que ponerlo siempre de ejemplo, porque aparte de que me parece una maravillosa persona, un gran dirigente, fue el único capaz ¿Quién? de presentar un proyecto para someterse al escrutinio en las elecciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Héctor Palomo Sol, que creó la verdadera escuela de fútbol en el país. Con poco hizo mucho. Tenía primero sus instalaciones, que es algo importante, de su propiedad, su cancha, en su hacienda. Tenía divisiones inferiores en todos los niveles, y no solamente que eran dependientes del primer equipo, sino que tenía filiales en el resto del país, y dotó al fútbol de este país de muchos futbolistas, y fue capaz de venderle a Sergio Valencia al Águila y de venderle a Ronald Cerritos a la MLS. Fue capaz de hacerlo, Héctor Palomo Sol. Eran muy pocos los que le ayudaban. Yo recuerdo mucho al señor que era propietario de Aguilar, Amitia Hijos de compañía, con las famosas velas San José. No sé si las distribuyen o no, unos juguitos. Pero era capaz de gestionar ante las universidades becas para los jugadores. Y él decía, ok, aparte de tener buenos futbolistas, vamos a tener muy buenos ciudadanos, gente preparada. Todo eso lo hacía Héctor Palomo Sol. Y lo hacía solito. Lo hacía solito Héctor Palomo Sol, que tuvo que enfrentar incluso una vez una transmisión, se negó a salir y se le plantó a la televisora que le quería pagar solamente al otro equipo y no a la BET. Entonces son cosas que te das cuenta que aquí hemos privilegiado a aquellos que no llevan proyectos, a aquellos que no tienen metas, que no tienen objetivos, que no tienen ideales, por votar porque este me conviene, porque este me satisface en esta parte. Sos egoísta porque pensás solamente en vos, pero no pensás en sí, en el producto, en nuestro fútbol específicamente. Cristian, ¿cómo crees que podemos hacer para volver a traer esos empresarios, esos que tienen el poder adquisitivo de nuestro país, al fútbol y que nos ayuden un poco? Que mira, yo creo que, bueno, primero estamos, el contexto es bien particular. No se nos puede olvidar que estamos en un momento en la historia del país en la que la nación salvadoreña está hambrienta de ver cambios. No estoy hablando de política, estoy hablando de algo más profundo, de verdad. Yo creo que después de mucho tiempo, una nueva generación está comenzando a ser más productiva y a hacerse cargo de varias esferas de la vida nacional. Es un momento así, esa es la dinámica que estamos viendo en el país. Entonces, si el fútbol no forma parte de esa dinámica, está bien fregado. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita el fútbol? Una dirigencia nueva, joven, fresca. ¿Qué digo con fresca? Para llevar al fútbol a otro nivel, aquí se necesita trabajar por lo menos 10 años. Entonces necesita gente que pueda dedicarle 10 años, y si no es que los mejores 10 años de su vida productiva al fútbol. Eso significa que probablemente no pueda entrar gente de cierta edad para arriba. Yo creo que no puede. De verdad. Creo que es un proyecto en el que tiene que haber, necesita gente joven, gente fresca, gente capacitada. Vigorosa. Sí. Y yo estoy seguro que si la sociedad, la empresa privada, el gobierno, etcétera, todos los sectores perciben que ahí hay futuro y perciben que ahí hay cambio, van a apoyar. Entonces, es un momento que es al mismo tiempo decepcionante porque hemos topado, nos tiene intervenido la FIFA, que es como decirnos, mire, ustedes son incapaces de gobernarse a sí mismos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es un momento esperanzador en el sentido de que si llega un proyecto medianamente decente, yo de verdad creo que va a tener éxito. La cuestión es si de verdad se va a abrir la puerta para que ese proyecto empiece.
Y eso es parte de los estatutos Claro. que nadie ha visto, Así que es. estamos esperando, Así que, bueno, por información confirman que ya se entregaron, pero no hay luces de que estén aprobados, de que sean lo correcto. Pero aquí retrocedo un poquito de dónde partir. O sea, digo, nosotros 4 estamos en esta mesa, tiramos ideas, qué podríamos hacer, a quiénes podríamos sumar, y hacemos ese esfuerzo y de repente no me pueden tomar en cuenta. Porque yo te digo, ahorita lo he escuchado a ustedes, hay muchos jóvenes, y me llama la atención, que ahora los ves estudiando administración deportiva en universidades de Estados Unidos, Así de es. Europa, España, sí. el sports management, como se le conoce, y hasta uno le pregunta, mira, ¿dónde puedo prepararme mejor? Y hoy a veces me pregunto, ¿a dónde van a llegar a poner todo esto en práctica? La mejor exposición, y creo que todo amante del deporte, y no solo lo hacemos en el fútbol porque es de lo que estamos hablando, pero también todas las federaciones necesitan. Lo que Y te pasa das que cuenta. lo que pasa que depende Pero muchísimo. ¿cómo llegas? Eso es lo que digo yo. No, al lo que final. pasa es que va a depender muchísimo de cuando conozcamos el contenido en sí de estos estatutos. La comisión cumplió su tiempo, perjura que envió los estatutos, que solamente lo conocen ellos y los conoce la FIFA. Porque yo sé que alguien dirá, ¿y para qué le vas a ir a consultar o informar a las fuerzas vivas del fútbol si son los mismos de siempre, etcétera, etcétera? Pero ni por elegancia, ni por cortesía, ni por etiqueta, fue una actuación así típica, prepotente, impositiva, bueno, tantos calificativos que le podemos dar, pero es increíble que nadie conozca, que solamente los que ya se fueron, o sea, la Comisión de Regularización y en este caso la FIFA. Entonces, pudiéramos estar aquí mencionando nombres, sugiriendo, proponiendo perfiles y todo lo demás, pero no sabemos si realmente esa apertura se va a dar, y segundo, si dentro de ese apartado hay algunos requisitos que cumplir también para formar parte del comité ejecutivo. Pero para usted, Carlos, debería haber esa apertura. Para mí sí. Te voy a explicar por qué. ¿Ya lo hubo antes? No, pero sí hubo imposiciones. Y en este caso, imposiciones muy feas, donde se metieron los políticos. Tony Saca respaldó abiertamente la candidatura e hizo presidente también a Rodrigo Calvo. Que quitó las reservas, me acuerdo. Jamás un presidente de Indes había juramentado a un presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y lo hizo Jorge Hernández Isusi. Lo juramentó. Un acto que dio mucha pena. Hugo Villalta, de repente su imagen no genera confianza, pero qué conocimientos tenía. De materia deportiva tenía cuando todavía hizo obligadamente salirse dentro de sus derechos de la candidatura a optar a un puesto en el comité ejecutivo a Lorenzo Rosales, alto dirigente del Municipal Limeño de aquellos tiempos, de la época de Tito Díaz y de Marlon Medrano, etcétera, etcétera. Dijo, estamos acudiendo a un acto ilegal, pero aquí lo vamos a legalizar, porque las presiones son externas, las presiones están afuera. Había mucha gente ahí, seguridad, había mucha gente que para qué, entonces la gente para qué se iba a meter en problemas. Ya tuvimos una imposición, ya la tuvimos aquí por los intereses del gobierno y por otros tipos de intereses también que había en aquel entonces. Ya se abusó, ya se metió, no es lo correcto, no fue lo correcto. Entró mal y salió mal, sabemos cómo salió Rodrigo. Muchas veces la gente dice, no, es que esta la tiene que ver porque se fue del Canal 4. No, para nada. Terminó mi contrato, no lo renovaron, me fui y no quise tampoco volver porque me lo propusieron volver y no quise, me dediqué a hacer radio nada más. Pero es necesario, claro que es necesario. Mucha gente valiosa afuera, pero hay que generar las condiciones y condiciones de confianza. Decime vos, que tenés tu vida tranquila y todo, a lo mejor si tenés buenas intenciones de aportar, pero te vais a encontrar con esas canchas lodosas, tenés que jugar fútbol con esas canchas atascadas, porque lo que tenemos son las canchas lodosas del fútbol. Ese fue un título, si no me equivoco, de una investigación que hizo la Universidad de Salvador hace mucho tiempo, las lodosas canchas del fútbol, en aquella época. Ya en aquella época. A ver, Cristian, mencionaste hace 10 minutos el Estado, abandono del Estado. ¿Qué papel debería de jugar el Estado en el fútbol salvadoreño? Mira, yo creo que el Estado tiene que hacer dos cosas. La primera, cumplir la ley respecto del fútbol y respecto a todos los deportes. Suena como una tontería, pero hay gente interesada y lo más grave es que lo hacen público en que el Estado viole la ley interviniendo en el fútbol. Hay que ser muy bobo para opinar de esa manera, porque
el único modo en que el Estado puede intervenir, entre comillas, en el fútbol es violando la Ley General de los Deportes. Entonces yo creo que hay que conocer bien las leyes, sobre todo si uno es informador, para no estar diciendo tonterías. En otro país hasta te podrían meter preso por estar invitando al Estado a violar la ley. Entonces, qué bueno que en el gobierno, en el apartado del deporte, tienen bastante claro que la ley hay que respetarla. Y por eso, olvídense, los que quieren ver eso se van a morir sin verlo. Eso no va a ocurrir. Número 2, ¿qué tiene que hacer el gobierno o el Estado respecto al fútbol? Aparte de cumplir con la Ley General de los Deportes, apoyar al fútbol. ¿De qué manera? El Estado tiene 10,000 maneras de hacerlo, ya sea incentivando la inversión privada a través de exenciones de impuestos o de otro tipo de incentivos fiscales. El Estado lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer. Qué sé yo, de repente liberalizando un poco las restricciones para que los escenarios deportivos de propiedad pública puedan ser usufructuados por los equipos. 10,000 cosas puede hacer el Estado. Lo que no puede hacer el Estado es ir a buscar a los 7 sabios para que administren el fútbol. Eso no lo puede hacer. Y yo te digo, no es porque no quiera, es que encontrar esos 7 sabios está complicado. Pero vamos a ver, yo lo que quiero es que le demos vuelta al razonamiento, fíjate. ¿Por qué decimos que es necesario abrir los candados y los requisitos? Porque las otras federaciones, ojo, las otras federaciones que ya están inscritas en el INDES, ¿y esas cómo se administran? Porque tienen lo mismo que se quiere para el fútbol, se tiene para el básquetbol, el tenis de mesa, el bádminton, etc. Y si nosotros vamos a preguntar quiénes son los dirigentes de todos esos deportes, ninguno de ellos es gente que ha llegado de la nada a decir, mire, yo no sé nada de bádminton, pero estoy interesado. No. Entonces, ¿por qué creemos que en el fútbol va a llegar gente de fuera a ayudarle? Puede que nos terminemos llevando un chasco. Y que, imagínate que en el hipotético caso de que sí abran todo, ¿y qué tal si no se presenta nadie? No. Esa es otra. El reto sigue siendo de la gente del fútbol. El reto sigue siendo de ellos en primer lugar. Y yo creo que en las directivas de primera, segunda y tercera, de las AFAS no te digo porque no conozco las AFAS. Pero yo sí creo que en las divisiones profesionales debe haber 7, 10, 15 personas que valgan la pena, siendo muy pesimista. ¿Por qué ellos no se han querido hacer cargo? Ese es el pecado del fútbol. Exactamente. Ahora, hay una situación que nosotros nada más planteamos. Si habrá armonía entre la Ley General de los Deportes, los estatutos con los que se rige la Federación de Fútbol, que son prácticamente aprobados por la FIFA. Pero se nos olvida algo, que independientemente de cuál sea su característica, cuál sea su procedencia, su comportamiento, su conducta, hay una máxima autoridad en el fútbol, que es la Asamblea General. Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar si la Asamblea General no aprueba? Esa es otra. Cómo están establecidos otra. los estatutos que ha enviado la Comisión de Regularización aprobados por FIFA en este caso. ¿Qué va a pasar? No podés ignorar a la Asamblea General de Fútbol. No la podés ignorar porque así está constituido. Entonces, ¿qué vas a hacer con toda esta gente? Y esa es la trampa mortal en la que está el fútbol aquí, en este tema jurídico. Es que todos queremos creer, por diversos motivos e intereses, que esto se va a resolver por imposiciones de A, B o C. Algunos quieren que intervenga el Estado, otros que le intervenga la FIFA, otros que sea la fiscalía casi la que llegue ahí a poner orden a la... No, viejo, aquí, por eso insisto, necesitas un liderazgo que incluya, que invite, que sea democrático. De otra manera, aquí no se va a poder. Entonces, claro, si vos me preguntas a quién en el fútbol he visto yo que tenga esos métodos, esos modos, sí hay que rebuscarse, pero debe haber. Lo que no necesitas, lo que no va a funcionar es poner a alguien ahí que por la fuerza, que vos vas a creer que por la fuerza vas a obligar, por ejemplo, a los asambleístas de las AFAS. Imagínate que llega vos ahí está la gente de FIFA, quien quiera puede estar ahí. Pero le vas a decir vos a los de las AFAS, vaya, vamos a aprobar un estatuto a partir del cual ustedes pierden la mitad de los votos y el 75% de la influencia que han tenido. No solo eso, les vamos a disminuir la cuota en el comité ejecutivo, ya no van a ser 3, van a ser 1. O puede que no tengan ni 1. Exactamente. Y le abrís a los árbitros, le abrís a los futbolistas, a los entrenadores. ¿Cómo vas a conseguir que esa gente acepte? Votar para ellos. Que acepte una recomposición de política deportiva, de cuotas, que les quite esa influencia. Necesitas una persona que sea muy, muy
muy especial para convencerlo. Totalmente. Ahora, yo les pregunto, lógicamente estamos hablando de la parte administrativa, de conocimiento. Siempre hablamos de que estamos buscando, y aquí me voy a la parte deportiva, que el jugador se prepare, que el técnico se prepare, pero en la parte administrativa no encontramos tampoco nada. O sea, cómo prepararse y cómo también venirle a decir, y no me malinterpreten, ¿no? Al viejo, mira, no agarres el tenedor así, o no hagas tu rutina así, porque las cosas van cambiando. ¿Y vos crees, Kevin, que, por ejemplo, sabemos cómo están constituidos los equipos costarricenses, sabemos lo que los equipos ticos tienen, a partir de cuándo se fortalecen? Claro, tiene que ver con estar asistiendo permanentemente a los mundiales, a que sus equipos sean protagonistas en los torneos regionales y todo. Pero el problema en sí es que a veces queremos responsabilizar de todo al futbolista. El futbolista es víctima de sus propios errores, porque no ha tenido la valentía de hacerse justicia también personalmente, asistiendo a los tribunales correspondientes a denunciar y que al final también se les haga justicia desde el ente federativo. Pero hasta que no haya un convencimiento que sí es una industria y que puede ser rentable, como le ocurre a los equipos ticos. Yo pongo siempre Costa Rica como ejemplo, pero si no estás convencido de eso, que lo puedes hacer, es muy difícil que nuestro futbolista también tenga esos sueños, que el futbolista nuestro también tenga esas metas. Yo, por ejemplo, no entiendo que Tamaca se venga al país a recuperarse al país cuando el club lo puede respaldar y tiene todo para recuperarse como debe ser allá en el Oakland Roots, independientemente que sea USL o como cuando Fito se vino después de que lo fueron a operar a Alemania y se viene a recuperar a El Salvador. Entonces tenemos que implementar ya una cultura de salir de todo este atraso que hemos tenido y enfocarnos de aquí al futuro. Claro, esto va a tardar, pero tenemos que estar convencidos todos que sí se puede y que puede ser, aparte de un verdadero negocio esto, una tabla de salvación para muchos. Pero Carlos, de lo que habla es una inyección de profesionalismo en la fila de los jugadores, de los futbolistas y entrenadores. Pues lo mismo para los administradores deportivos. Sí, pero cada vez que se habla y se dice de tema de tiempo, yo me pongo a pensar, ¿ustedes entonces piensan que hay que parar? Y esperarnos. No se puede. Para nada. Conociéndonos. No, tenés que hacerlo en la marcha. Claro. Porque si el fútbol nuestro, con todos los problemas que tiene, aparte de eso, lo aislás, lo mataste. Sí, totalmente. No, lo desapareces. Lo desapareces, en serio. Lo desapareces. Podrá tener tantas dificultades, tantos problemas, pero hay una práctica del fútbol. Pero parar no es la solución. ¿Sabes qué pasa? Yo incluso he pensado, nuestro fútbol necesita esa inyección de profesionalismo, de sangre nueva, de visión nueva, de más conocimiento multidisciplinario. Necesitas administradores de empresas que le ayuden a la federación, a los equipos. Necesitas publicistas, mercadólogos, necesitas de todo. Yo incluso creo que si FIFA de verdad quisiera ayudarle a la Federación de Fútbol y al fútbol salvadoreño, que no creo que le quiera ayudar al fútbol salvadoreño, pero al menos a su afiliada, si le quiere ayudar, podría incluso, y FIFA puede hacer lo que quiera, en serio, en ese sentido, no lo que quiera, pero podría hacer la elección en este momento, tal vez bajo unas condiciones que sean únicas y que no se repitan en las siguientes elecciones. Yo creo que podría hacerlo. Y entonces decir que a partir de todos los problemas que ha habido, va a permitir una asamblea general bajo ciertas características y va a abrir los requisitos para este acto particular de adopción de nuevos estatutos, y luego eso podría volver a quedar cerrado. A ver, cuando hablamos de dinero y del país y del fútbol, yo siempre he dicho que el fútbol es un tema país, que el fútbol es un tema social, porque nos comparamos con Costa Rica, pero uno va a Costa Rica y uno ve totalmente un país diferente. Y queremos que nuestro fútbol pareciera a veces, y yo hacía esta metáfora hace poco, pareciera que queremos que nuestro fútbol sea de Suiza, cuando nuestra economía es del Salvador, nuestra sociedad es del Salvador, nuestras costumbres son del Salvador, pero queremos que el fútbol viva en una burbuja. No sé si lo ves así, Cristian. Queremos que el fútbol sea un tono diferente a lo que vemos en la calle. Es que queremos los resultados de Suiza. Claro. Esa es la cuestión. Entonces me parece que al público no le podés pedir que resigne sus aspiraciones y sus sueños. Es el sueño. El mundial, digamos, que es lo máximo. Además de que el gran músculo que conecta a los medios de comunicación con la publicidad alrededor del fútbol es ese sueño.
Ojo, Sí. si llega Carlos Aranzamendi a decirle a alguno de los clientes de KL, mire, la selección no va a ganar ni un partido, pero aquí le traigo este paquete. No, hombre, no te van a comprar nada. No sirve. No, porque de verdad la ilusión está de por medio en todo el asunto. Pero sí creo que hay... Mira, puedes tropicalizarlo todo lo que querrás, lo que hay que hacer, pero en el fondo, el corazón de lo que hay que hacer es lo mismo que han hecho en todos lados del mundo, donde el fútbol triunfa, que es profesionalizarlo. Carlos, parece No hay que manera de... en su opinión, con tanto fútbol que ha visto, ¿somos tan malos realmente? ¿O No. somos desordenados? No, lo que pasa es que nosotros vivimos un fútbol desorganizado, un fútbol pobre. Pero alguien me dice, no, es que ¿cuánto han recaudado en finales? Pues sí, pero la administración de los equipos es llegar a una final, ganar el título, repartir el porcentaje después de deducidos los gastos del espectáculo en los jugadores, no amasás una cantidad X para tu proyecto futuro, iniciar la pretemporada y comenzar a tener los mismos problemas, etcétera, etcétera. Lo que sí considero es que el fútbol no puede estar exento, no puede estar ajeno a la realidad que vive el país. Esa es una situación real. Claro. La gente quiere que tengamos un fútbol diferente a la sociedad y nuestra sociedad también está en serios problemas, pero en serios problemas y el fútbol no puede ser ajeno a eso. Claro, tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que buscar los métodos, las soluciones, aplicar un cambio total al fútbol nuestro, porque por lo demás es mentira que va a salir. Hay esfuerzos aislados. En este momento Águila puede respirar por todo lo que va a recaudar. En Águila lo que ha habido es un secretismo y quizás un cuidado de los jugadores mismos de no exponer públicamente algunos problemas que han tenido anteriormente. Pero que hay problemas, hay problemas. Siempre. En Alianza ya hay problemas también, Sí. que no se escuchaban en los últimos tiempos. Bueno, en FAS han habido problemas también serios. Y estamos hablando de las tres instituciones más grandes del país. Así es. En Firpo hubo un poquito de calma, pero también ya hay un poquito de cisma después de no haber superado la fase de grupos de la CONCACAF, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser ajeno a lo que está pasando. El fútbol tiene serios problemas como lo tiene la sociedad, pero claro, lo que pasa es que nos seguimos lamentando y no comenzamos desde ya el proceso de rescate del fútbol nacional. Con la experiencia y lo vivido, también, bueno, agradecer a la gente que está Sí, en sintonía saludos. y está pendiente de Azul y Blanco Podcast. Recuerden suscribirse en Apple Podcasts, en Spotify, también acá a través de YouTube. Ya casi para ir terminando, yo les quiero hacer esta pregunta. Es muy difícil porque tal vez conlleva un poco más de análisis, no es tan... Pero sabemos que no tenemos Pues sí. toda la semana o para hacer un plan, pero en tema administrativo y deportivo, si ustedes tuvieran la oportunidad desde donde están de hacer recomendación, ¿qué fuera lo primero que recomendaran? Porque alguien me decía, bueno, en realidad necesitamos director deportivo, ¿por qué no tener un cuerpo técnico más robusto? Yo le comentaba, Diego, acabo de estar viendo el entreno del Barça femenino, son 20 personas en el staff, solo para ponerte un ejemplo del Barça femenino, ¿no? Sí. Pero no sé, ¿qué recomendaciones harían ustedes o por dónde serían como para comenzar a sembrar? Es que lo tuyo es lo ideal, Kevin, pero también pasa por el tema de capacidad. Yo siento que dotar de todo ese recurso al que hace referencia está dentro de un marco ideal. Recuerdo aquel repechaje Guatemala-Costa Rica, que se jugó en Mazatenango y se jugó también en la Florida. Yo cubrí esa serie de Costa Rica-Guatemala. Y no es que me sorprendiera, pero ver el staff, apartemos el cuerpo técnico, apartemos la parte operativa, pero vi a Costa Rica entrenando en ese calor de la sede de Suchitepeques y en cada esquina habían 2 personas con hieleras, con la fruta, con las bebidas hidratantes. Te digo, en el 2002. Estaba dirigiendo Guimaraes en ese entonces la selección de Costa Rica. Y así sucesivamente hemos visto cómo se conforman los integrantes de un staff. Pero aquí, por ejemplo, tenés que nuestra máxima representación se tiene que limitar a contar con muchachos que están aprendiendo y al técnico no le quieren dar sus asistentes que él requiere, sino que le imponen, sea Juan Carlos Serrano hoy, mañana Diego Gama, porque Diego Gama tiene título clase A Pro y esto y lo otro, aquello y allá. Y todo, ahí comenzás a reflejar la pobreza. Lo que tú planteas es lo ideal, dotar de todo el recurso que se requiere. Pero claro, volvemos al tema económico, volvemos al tema financiero. A lo mejor se puede lograr con patrocinios y todo. Yo no creo que si FIFA tiene tanta plata, si solo llevarlos a los congresos, mirar la vida de reyes, de príncipes que le dan, las atenciones que le dan, todo eso. Si es que hay recursos, lo que pasa es que también aquí lo que ha faltado es
falta tener esa capacidad de gestionar, de convencer. Y todo es un problema. Por ejemplo, hace poco tenía un caso de la Asociación de Entrenadores de Fútbol, se ha ido de la federación para hacer sus cursos, porque ellos viven de los cursos, pero resulta que la Comisión de Regularización dejó establecido que hay que pagar por el uso del auditorium, hay que pagar por las sillas, hay que pagar por los manteles. En una realidad nuestra tan pobre, pues hasta tuviste que recurrir a eso, alquilar las instalaciones para tu propio cuerpo estructural de la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Qué recomendarías, Cristian? Mira, yo a la federación no le recomendaría nada porque ahí no hay nadie a cargo ahorita. Por ahí empecemos. Yo lo que recomendaría es a los que están interesados de verdad en que este fútbol mejore, Claro. que tienen la pasión por el fútbol y que le deben al fútbol. Para mí son unos... Sin eso es imposible, sin eso ni te metas. Pero si no tenés pasión por el fútbol, si no amás al fútbol, si no admirás a los futbolistas, a los entrenadores, no te metas. Pero si todo eso te anima, yo invitaría a los interesados a que empiecen a trabajar en un plan, que este fútbol no tiene plan, no tiene hoja de ruta. Que si ese plan es solo para hacer dinero, pues le va a servir al fútbol. Si el plan es un plan de desarrollo, le va a servir al fútbol, lo que sea. Pero yo eso es lo que le recomiendo a los que están interesados, porque por A, B o C motivo, sea como sea el estatuto, en algún momento va a haber elección. Esperemos que sea pronto. Este fútbol no puede pasar otro año en manos de la FIFA. No. Esto tiene que volver a administrarlo gente del país. Cuando sea ese ejercicio eleccionario, va a ser bien triste que llegue otra vez gente que solo por su cara va a querer ser federativo. No, trabajen en un plan, regálenle al fútbol un plan, una hoja de ruta, una bitácora, para que no sigamos siendo un fútbol. Es bien triste, pero para mí nuestro fútbol es un fútbol cirquero. Es como se manejaban los circos antes. Yo creo que ya ni los circos se manejan así. Que planificaban para la temporada, contrataban unos equilibristas, unos artistas, alquilaban un predio y ahí se instalaban. Terminaba la temporada, contaban los centavos y al siguiente año vuelta a empezar. Este fútbol necesita romper ese ciclo. Hay que ayudarle. Ojalá que alguien se ponga esa tarea. Para cerrar algunas cortitas, vamos a ponerlos en aprietas aquí un poco. Vamos a ver. El mejor jugador que ustedes vieron quitando a Jorge el Mágico González. Bueno. Quitando al Mágico, el mejor jugador que viste del Salvador, hablo, del Salvador. Norberto Huesa. Norberto. Sin duda. Norberto. Sí, hombre. El mejor técnico. Estaba fácil. El mejor técnico. De selección. De selección nacional. En el manejo de selección nacional tiene mucho mérito lo que hicieron los que llevaron a la selección al mundial. De ahí en adelante no hemos podido lograr esa meta, ese objetivo, y como se mide por éxitos, independientemente de cómo nos haya ido a México 70 y España 82, yo me quedo con los que nos clasificaron a los mundiales. Yo el mejor que vi fue Rubén Israel. Y me gustó mucho Rubén. A ver, pero yo quiero hacer un paréntesis y comparto con Cristian eso. Independientemente de cómo haya terminado, muy pocos técnicos han tenido el talante y el talento de Rubén Israel. Israel tenía el talante. Y le tocó en el momento más crítico. La mejor selección de El Salvador que viste, Carlos. No, a mí me gustaron mucho, aparte de España 82, que tenía al Mágico González ahí, bueno, a Jaime, que fue un triunfador en todos los continentes donde jugó, a Norberto, que hablábamos del cerebro que tenía. Siento que le faltó cochaje a Milovan Lloris, era un gran preparador. Y le faltó a Iraeta Sanabria también derribar a ese jamaiquino en el estadio Cuscatlán. Y luego me quedo con la de Carlos de los Cobos. Independientemente de cómo ha terminado la historia de esos muchachos, creo que no fuimos capaces de medir la capacidad de ellos porque se equivocaron. Terminaron empatando cuando querían, ganando cuando querían y perdiendo cuando querían. ¿Qué, Cristian? España 82, ahí sí que. España 82. Sí, España 82. ¿Y el mejor equipo que vieron? El FAT del 78. Casadei. Es que aparte de los argentinos que vinieron, había materia prima salvadoreña impresionante. Verdaderos futbolistas. Bueno, tiene ese caso de David Cabrera. Yo no sé por qué no tiene tanto espacio mediático David Cabrera, aparte de ser un corredor de atletismo, la cantidad de goles que marcó. Algunos le hacen jarana, ¿verdad? Así como Oreste le resta el título a la Alianza, también el título de Copa. Algunos le restan a David, pero ese equipo, a mí me gustaba muchísimo. El FAT de 78. Yo dos, el FAT del 84, pero estaba yo muy pequeño, pero recuerdo que ese equipo me gustaba mucho. Y de ahí el Firpo de los Torres.
¿Cuál de todos, Phil? Porque jugó con la Juventus. 93, por ahí, ¿no? Sí. Ese equipo es de los más sólidos que yo recuerdo. El momento más dulce que han vivido en esta carrera del periodismo, gracias al fútbol salvadoreño. Mira, tiene que ver mucho con la conquista de logros. Por ejemplo, la medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2002. En el 2002, porque era una generación maravillosa también que después fue la base de esa selección que tuvo de los Cobos. También, porque muy poco hemos conseguido a nivel colectivo. Y esa medalla creo que era importante, a tal grado que el presidente de la República tuvo que demorar la ceremonia porque dentro del pronóstico de Indes, que encabezaba Enrique Molins, no estaba el fútbol para ganar medalla. Y Paquito Flores quería salir en la portada al día siguiente, entonces salió corriendo al camerino en esa oportunidad. Y de ahí, pues, los triunfos sobre México, porque es indiscutible que aunque la federación contrató a Jorge Vieira únicamente para ganarle a México, justamente con los goles de Papo Castro Borja y del Billy Iraeta, esta también la victoria de Carlos de los Cobos sobre México aquí en 2009. Sí, yo creo que son pocos los triunfos que pueden contabilizar los nuestros también. Cristian. Momento más dulce, mira, el momento más dulce que yo he tenido es cada vez que he podido conversar con el Mágico y que me saluda por mi nombre, porque el Mágico ha sido mi ídolo absoluto, total. O sea, no hay otro futbolista en el mundo que yo haya admirado tanto. Entonces, que tu ídolo te salude, te conozca, es un honor que yo me he repetido un montón de veces. Para mí es más grande que eso no hay y se lo debo a la profesión, si no, no me conocería. Y que tenga ganas de platicar, porque cuando tienen ganas de platicar, lo puedes aprovechar. Mira, y ojalá que un día lo tengamos por aquí. Agradecerles a ustedes el tiempo. Vos lo podés traer, Kevin, así que Sí. cuando lo traigas, le avisás solamente para escucharlo aquí. Claro, Ojalá pronto. ¿Cómo es el periodismo ahora deportivo? Con optimismo. Con optimismo lo ves. Con optimismo, sí, señor. Carlos. Muchísima gente preparada, que es lo más importante. Nosotros tuvimos que escoger entre trabajar y estudiar, pero hoy ya no hay pretextos. Y claro que hay una evolución tan grande en el periodismo deportivo, hoy es tan versátil y entonces creo que estamos en muy buenas manos. Hay muchos periodistas. Lamentablemente quisiéramos tener un par de los que vemos, por ejemplo, en los periódicos, en algunos programas de televisión, en la radio, donde cuesta un poquito más, pero sí yo veo con mucha esperanza. Hay gente talentosa, que sería cortita la lista si te los menciono en este momento. No, y este es muy bueno, Kevin, porque... Sí, hay muchos jóvenes, yo trabajo con muchos jóvenes también y que van por muy buen camino. Pero aparte, bueno, Carlos, Cristian se han mantenido vigentes a pesar de los cambios que ha generado la misma estructura de los medios de comunicación, ¿no? Que ahora todo está en el telefonito. Ustedes quizás antes era todo por radio. No, costaba mucho más, pero mira, aparte de las capacidades que tienen, del alcance que puedan tener, lo que sí no pueden cambiar y que es lo que uno pudo heredar es la pasión, la responsabilidad y la disciplina. Eso. Sí, totalmente. Y ahí por lo demás hay que explotar todos los recursos. Todas las posibilidades y los recursos Claro. que hay. Listo, mi querido, qué buena plática, qué buena Sí, charla. qué buena plática. Agradecerles casi la hora. A ustedes también por el tiempo. A ustedes también que han estado pendientes de Azul y Blanco Podcast. Agradecer también a Edson Studio, a la Cabina Estudio, acá donde grabamos nosotros. A Omar también que ha estado en la producción y a todo el equipo. Diego, seguimos con las pláticas y seguimos en Azul y Blanco Seguimos Podcast, aquí en Azul y Blanco Podcast. Como les digo siempre, abrazo grande para todos y por favor a ser felices. Chao. Esto fue Azul y Blanco Podcast.